un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. En esta oportunidad quiero comentar una película que llegó en estos días a la cartelera local, porque antes de debutar en streaming y luego de su paso en el verano por festivales como el de Las Condes y Cine UC, la plataforma Movie hizo posible que se pueda acceder en algunas multisalas y salas independientes. Aunque es un título que quizás no convenza por igual a todo el público y no tenga llegada masiva, de todos modos creo que tiene méritos cinematográficos difíciles de soslayar y por eso voy a mencionar acá algunas razones para verla. Me refiero a Father, Mother, Sister, Brother, que se estrena con su título en traducción literal a nuestro idioma, o sea, Padre, Madre, Hermana, Hermano. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up. I've always been my favorite son. Well, your only son. As far as we know. Como primera razón, hay que destacar la repercusión internacional que antecedió y acompañó su estreno mundial, como parte de la competencia oficial del Festival de Venecia del año pasado, donde terminó ganando el premio principal, el León de Oro. Posteriormente seguirían presentaciones en otros prestigiosos certámenes en distintas latitudes, como Nueva York, Viena, Londres, Sao Paulo y Tesalónica, y logros como ser elegida como una de las 10 mejores películas independientes del 2025 en los cotizados Top 10 de la National Board of Review. Pero sin duda su mayor impacto mediático llegó con el ya mencionado premio en Venecia. De partida porque llamó la atención que, de acuerdo a la decisión del jurado encabezado por el cineasta Alexander Payne, superara otros títulos en competencia de reconocidos cineastas como Yorgos Lanthimos, Guillermo del Toro, Paolo Sorrentino, Catherine Bigelow, Noah Baumbach, Park Chan-wook, François Ozon, Olivier Assayas y muy especialmente The Voice of Hin Rajab, la voz de Hin Rajab, la conmovedora película basada en un doloroso caso real ocurrido a comienzos del 2024 en medio del conflicto en Gaza. Un largometraje que para gran parte de la crítica era el que debería haber ganado en Venecia, por su calidad misma, pero también por la urgencia de seguir visibilizando lo que ha estado pasando con el pueblo palestino. Y por otro lado, este premio también dio mucho que hablar por quién era el director de Padre, Madre, Hermana, Hermano, ya que a pesar de ser un cineasta con una gran y elogiada trayectoria, hasta ahora nunca había ganado el máximo reconocimiento en uno de los festivales más importantes del mundo. Se trata del director estadounidense Jim Jarmusch. Y justamente Jarmusch mismo es otra ineludible razón por la cual este film ha generado gran interés entre las cinéfilas y los cinéfilos de todo el mundo. Desde hace casi una década, mediados del 2017 para ser más preciso, que no se estrenaba comercialmente en cines chilenos una película suya. En esa ocasión fue uno de sus títulos más elogiados, Patterson, y de hecho en ese momento también era el regreso a la cartelera local luego de una prolongada ausencia, porque hacía más de 10 años que no se estrenaba en cines de nuestro país una cinta de Jarmusch, en ese caso desde Flores Rotas. Y considerando que estamos hablando de uno de los nombres ineludibles del cine independiente estadounidense, no deja de ser bastante tiempo, sobre todo porque desde que a comienzos de los años 90 debutara ante nosotros su quinto largometraje, Una noche en la Tierra, en el llamado circuito de cinearte en Santiago al menos, la presencia de los estrenos de Jarmusch se hizo cada vez más habitual, incluyendo films como Deadman y Ghost Dog, El camino del samurái, que marcaron a toda una generación. En verdad, en una trayectoria que ya abarca más de 45 años y cuenta con cintas de culto como Stranger Than Paradise, Down by Law y Mystery Train, el cine de este realizador, que actualmente tiene ya 73 años, cuenta con muchos admiradores a lo largo del mundo, pero no se puede negar que nunca ha tenido precisamente una vocación masiva y siempre ha ocurrido un poco al margen, a contracorriente de modas y tendencias, siguiendo sus propias reglas y configurando un estilo o sello propio y reconocible, que ha influido a cineastas como Wes Anderson, Noah Baumbach, Yorgos Lanthimos e incluso por estos lados el argentino Martin Rechman. Y a pesar de eso, jamás alguna película suya ha recibido al menos una nominación al Oscar.
Si bien en el pasado ha recibido premios relevantes, por ejemplo con Stranger Than Paradise, obtuvo la Cámara de Oro en el Festival de Cannes y el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno, y nuevamente en Cannes, cuando recibió el Gran Premio del Jurado por Flores Rotas, pero hasta ahora nunca había obtenido el trofeo máximo en un certamen tan grande y mediático como Venecia, por lo que es de entender que haya dado bastante que hablar, incluso a pesar de que no fueron pocos los críticos y medios especializados que comentaron que había sido más un premio a la trayectoria que en particular por los méritos específicos de su nueva película. También destaco como razón el argumento del film, lo que cuenta y de qué manera está planteado. Como ya ocurría en dos de las películas más recordadas de Jarmusch, Una noche en la Tierra y Coffee and Cigarettes, compuestas por distintas historias como si fueran un compendio de cortometrajes, acá también la estructura se divide en distintos relatos, pero en una cantidad mucho más acotada, ya que son solo 3 historias. En cada una de ellas es relevante el personaje de la familia que incluye el título, y así en la primera será el padre, en la segunda la madre, y no habrá una tercera y cuarta para cada hermano, sino que el tercer episodio son 2 hermanos y por eso se llama hermana-hermano. Aunque se trata de distintas familias que no tienen conexión directa, cada una de las 3 historias tiene como elemento común el reencuentro entre integrantes de una familia, y cada una transcurre en un país diferente. En la primera, ambientada en una zona semi-rural de Nueva Jersey en Estados Unidos, 2 hermanos viajan a visitar a su veterano padre que vive solo y con el que no tienen lazos tan estrechos. En la segunda, que sucede en Dublín, 2 hermanas muy distintas entre sí se juntan una vez al año a tomar el té con su severa y bastante fría madre, una reconocida escritora de bestsellers, con la que claramente no tienen una relación muy cercana o realmente cálida. Y en la tercera, en París, 2 hermanos mellizos se juntan luego de la muerte de sus padres. Que la trama se divida y estructure a la manera de actos de una obra, con historias independientes que transcurran en distintas realidades y países, y en la que pese a ser distintos grupos familiares, podemos encontrar temáticas en común, le da un sello muy particular a esta propuesta. No podía dejar de mencionar como otra razón justamente uno de los elementos que suelen destacar en la filmografía de Jarmusch, el desempeño de su elenco, que incluye algunas prestigiosas figuras. En este ámbito el cineasta tiene un sello bastante particular. Suele convocar reconocidos actores y actrices, pero también asigna roles importantes a otros con menos experiencia o que incluso a veces no son directamente actores profesionales, y a unos y otros les toca desempeñar roles que generalmente no implican grandes despliegues histriónicos, sino por el contrario son personajes de apariencia más minimalista y de gestualidades discretas, impasibles e incluso fríos. Acá vuelve a trabajar con el veterano músico y actor Tom Waits, quien ha estado en distintas películas suyas desde que hace 40 años fuera uno de los protagonistas en Down by Law, y acá encarna al padre del primer episodio, compartiendo pantalla con otro conocido actor, Adam Driver, en su tercera colaboración seguida con Jarmusch, y Mayim Bialik debutando con este cineasta. En la segunda historia, a sus 80 años, la gran actriz británica Charlotte Rampling también trabaja por primera vez con el realizador, interpretando a la madre de las 2 hijas que encarnan Vicky Krieps, también debutando con el director, y otra gran y reconocida actriz, Cate Blanchett, nuevamente en un film de Jarmusch más de 2 décadas después de ser parte de Coffee and Cigarettes. Y aunque han destacado especialmente sus apariciones en series televisivas, quizás son menos conocidos para el público quienes interpretan a los 2 hermanos del tercer y último episodio, India Moore y Lucas Sabat, quien sí había sido dirigido previamente por Jarmusch en su anterior largometraje, la comedia de zombies The Dead Don't Die. Hay un nivel muy parejo en este llamativo reparto, pero si hubiera que destacar a alguien, creo que es especialmente Tom Waits quien más se puede lucir en su personaje. No voy a explicar bien por qué, pero ahí al ver la película va quedando claro. Y también puedo destacar las incómodas y poco espontáneas interacciones entre la madre y las hijas que se juntan a tomar té, lo que no significa que estén mal actuadas, sino que está muy bien interpretada justamente esa incomodidad. Y es que cómo no podían estar bien compartiendo pantalla 3 excelentes actrices como Rampling, Blanchett y Krieps. Otras razones que aprovecho de destacar: el tono y el estilo que caracteriza el cine de Jarmusch y que acá se hace muy presente, por ejemplo en detalles como el cuidado de la ambientación, tanto en el trabajo de locaciones que nos transporta desde Estados Unidos a Dublín y París, como en particular en los hogares paterno y materno de las 2 primeras historias, donde la decoración de las respectivas casas termina siendo muy reveladora de las personalidades de ambos progenitores y también son un reflejo de la relación que tienen con sus propios hijos.
Acá también menciono la dirección de fotografía, que a raíz de la filmación en más de un país, cuenta no con uno solamente, sino con 2 reconocidos artistas, el veterano Frederick Elms, colaborador en otras ocasiones en el cine del realizador, así como en el de autores como David Lynch, Ang Lee, Todd Solondz y Charlie Kaufman, y en las historias en locaciones europeas, más de una década después de Only Lovers Left Alive, volvió a trabajar con Jarmusch el experimentado director de fotografía francés Yorick Lesaux, quien además ha colaborado con conocidos cineastas como François Ozon, Olivier Assayas, Luca Guadagnino, Claire Denis y Greta Gerwig. Y no solo en lo visual destaca este tipo de detalles, también en lo sonoro, porque acá la música incidental fue compuesta por la británica Annika, con la colaboración del propio Jarmusch, con sones que transitan entre lo jazzístico y las guitarras, que contribuyen a cierta evocadora melancolía tan minimalista como la película misma, además de incluir al final un clásico como es la bella, cálida y nostálgica These Days. Todo esto para acompañar una propuesta y puesta en escena tan típica de Jarmusch en el sentido de abordar historias mínimas, la manera en que se comunican o no las personas, en este caso especialmente a nivel familiar, lo que los personajes prefieren callar o soslayar pero que el público puede sentir, intuir o adivinar. Y aunque las historias no estén directamente conectadas más allá de los temas que tocan, hay pequeños detalles que sí se repiten de una a otra, tanto visuales como verbales. Para finalizar, es bueno dejar en claro que si bien padre, madre, hermana, hermano, tiene sus aspectos destacados, incluyendo los que he ido mencionando como razones, no es una de las mejores películas de Jim Jarmusch y divide las opiniones. Tanto críticos prestigiosos como cinéfilos que conozco no han quedado totalmente convencidos con el resultado y por supuesto eso también se vio reflejado cuando el film ganó el Festival de Venecia y distintas personas comentaron en redes sociales y plataformas de cine que no merecía ese trofeo y que, como ya mencioné antes, se lo podía entender más como un reconocimiento a la trayectoria del cineasta que al valor mismo de este nuevo largometraje. No todos los espectadores conectarán con el ritmo y la manera en que se desarrollan las historias y el manejo de los tiempos cinematográficos. Más de alguien la encontrará aburrida, lenta o que no termina de convencer y entusiasmar. Por mucho que Jarmusch se caracterice por ese minimalismo, el tono impávido de sus personajes que ya he señalado antes, o la frialdad que al menos cede en la tercera historia, en esta ocasión tal vez puede sentirse un poco menos notable que en otras oportunidades. Personalmente, a mí, la verdad, igual me gustó. Creo que, aunque sin duda no está a la altura de sus cintas más emblemáticas y memorables, igual funciona dentro de sus propios códigos y términos. Como en ocasiones trabajos de su filmografía anteriores, por su capacidad de observación y atención a los detalles, como retrato humano de los integrantes de las familias, por la sutileza con la que se desarrollan los matices de humor que aparecen en determinados momentos, y por esa capacidad, finalmente, de reflejar las vidas, a menudo grises, de sus personajes, con sus contradicciones, incongruencias y defectos, sin estar juzgando directamente, solamente los plantea y nosotros como espectadores lo apreciamos. Pero en estas vidas, en ocasiones de todas maneras, puede existir espacio para la esperanza, los sentimientos e incluso el cariño de verdad, como lo muestra al menos la tercera y última historia. Can you toast with tea, though? Really? Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.